Don Mario, buenas noches. Klaus, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto A la saludarte. orden. Qué gusto. Buenas Todos noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Noches, Miguel. Buenas noches. Gracias. Gusto saludarlos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Julio. ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿qué tal? Aquí, mira, que hoy me toca a mí que dar la clase, tengo unos zapatos grandes que llenar, pero vamos a hacer lo posible con la ayuda de ustedes. Como decían por ahí, que diga lo que tengo que decir y si no, pues que ustedes entiendan lo que tienen que entender. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso está bueno. Entonces, comencemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra hora y en ahora la hora de nuestra muerte. San Gabriel, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Hoy, como saben, nos toca el tema de la Santísima Trinidad. Entonces se pueden imaginar qué temazo, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, vamos a comenzar aquí a compartir la pantalla. Me dicen si ven la pantalla. Ahí ya se ve, Julio. Perfecto. Y bueno, Se pues ve al bien. trazarnos la señal de la cruz, mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso quiere decir que prácticamente en cada oración, en cada liturgia, en cada celebración sacramental estamos haciendo referencia al misterio trinitario. De continuo hacemos esa mención del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Después de hacer un recorrido en nuestro curso la semana pasada sobre la existencia de Dios en la clase anterior que dio don Mario y las vías para demostrar que esa existencia divina
y también mencionamos los atributos de Dios, pues es el momento de entrar a este misterio. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de misterio no estamos hablando de lo que no se puede conocer. Eso sería algo ignoto, ¿verdad? O incognoscible, sino que hablamos de algo diferente. Un misterio no es una barrera, es un camino que nunca acaba. Por eso el ser humano también es misterio. Cada uno de nosotros es misterio. Es insondable. Esa palabra tan bonita, insondable, ¿qué quiere decir? Una sonda es un instrumento de exploración de profundidad. Insondable es algo que tiene una profundidad que nunca acaba. Si cada uno de nosotros es misterio, si el universo mismo es misterio en muchos sentidos, pues mucho más Dios. Por eso, esos capítulos que estamos viendo del libro, ¿verdad? Este capítulo 4 y 5 en particular que vimos, se llama en teología el tratado del misterio de Dios, ¿verdad? Cuando se habla de Dios, de su existencia, de sus atributos, de la Trinidad, ese se llama misterio de Dios. Hay un gran consenso entre los teólogos al decir que el misterio más grande, más profundo y el más importante es el misterio de la Trinidad. Eso no significa, insisto, que no podamos conocer nada, sino más bien que jamás terminaremos de conocer ese misterio. Terminar de conocer es lo que Santo Tomás de Aquino llama comprender. Comprender, para el doctor Angélico, es como abarcar, envolver. Entonces a Dios no lo podemos comprender en ese sentido. No podemos decir ya conocemos completamente el misterio de Dios o el misterio de la Trinidad. Entonces uno se preguntaría, si no podemos llegar a esa comprensión, ¿qué es lo que vamos a tener o qué es lo que vamos a hacer en estas clases, verdad? En la clase anterior y en esta. Pues lo que tenemos cuando hablamos de la Trinidad son dos cosas. Primero, tenemos unas afirmaciones límite, como las indicaciones de la orilla de la carretera para no salirse. Bueno, aquí en Guate a veces no están eso bien pintado, bien señalizado, pero normalmente a la orilla de la carretera hay una línea blanca que te señala dónde no te vas a ir más allá de eso. Y la idea es que se mantenga uno dentro de esos límites. Al estudiar la Trinidad, quizá no tenemos la comprensión total, pero sí tenemos unos límites. Es decir, tenemos unos criterios que indican el límite de lo que es y lo que no es nuestra fe. Por ejemplo, si alguien dijera, no es una Trinidad, no son tres personas, sino son cuatro, ya podemos decirle, te saliste, te perdiste, estás afuera. Entonces, están los límites puestos, pero en medio quizá no podemos llegar, como decía Santo Tomás, a comprender en su totalidad, ¿verdad? Eso es algo importante que nos debe llenar de humildad. Y después, en segunda instancia, aparte de esos límites que mencionábamos, tenemos unas palabras indicativas o unas líneas de contemplación, que son afirmaciones muy profundas que nos invitan no solamente a conocer, sino a orar, a amar y a adorar. Entonces, el tratado trinitario no es puramente especulativo, sino que también da líneas de contemplación, ya que el destino final de la vida humana es el encuentro, la contemplación, el gozo con ese Dios que es nuestra plenitud. Aquí en la primera diapositiva miramos una Hay alguien ahí que aproximación. debe de apagar su micrófono. Vamos a ver si se puede. Por aquí creo yo que puedo Ahí está apagar. como presentador. Ya puede compartir pantalla y miramos. Lo que voy a hacer yo es dejar de compartir pantalla entonces. Bueno, no, yo no puedo ya manejar dejé de eso, compartir pero bueno. pantalla. Aquí vemos una representación física. Insisto en lo anteriormente mencionado, ¿verdad? No vamos a comprender en su totalidad jamás a Dios. Pero una de las representaciones físicas que se han mencionado repetidamente es el triángulo, ¿verdad? Nos ayuda, es una pequeña aproximación a entender. Y aquí miramos esa representación física. Ayudado con estas palabras, ¿verdad? Que menciona el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Una representación física. También el apóstol de Irlanda, se me escapa el nombre, mejor dicho, pues, pero bueno, Es que ahí no tiene el que llevó el predecesoras. Evangelio a Irlanda Pues utilizaba un trébol de 3 hojas. Es otra representación física. También Santa Catarina de Siena decía que Dios Trino es como el fuego.
Dios Padre es el Es fuego. que usted tiene ahí dos, Pues la mire. luz y Dios No, Espíritu Santo es el calor. Sálgase de eso, es que usted Pero está con otro. Está con Don Julio, usted podrías está con vos, otra cosa. No está silenciar con a eso. los demás. Voy a procurar hacerlo, pero No, usted está en otro lado. a veces la tecnología me Váyase vence. a eso. Váyase a Project Vamos a Manager, ver. CPM. Parece que hay dos en conferencias Otto Blanco. Project simultáneas. Manager. El señor CPM. Otto Blanco es el que está hablando. Después de Networks. Perfecto, lo logramos. Gracias. Sigamos. Ahí miran bien. Estamos de vuelta, ¿verdad? Sí, se mira bien. Vale. Hablamos de esta representación física. Hablamos del fuego, hablamos del trébol, pero son representaciones extremadamente sencillas, ¿verdad? Que no llegan a abarcar lo que es el misterio central de nuestra fe. Los cristianos, como ustedes saben perfectamente, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al comienzo de la vida pública, Jesús hizo esa revelación del Dios Trino. En su bautismo, tenemos al mismo Padre atestiguando que Cristo es el Hijo amado, el Hijo único, y al Espíritu descendiendo, como le habían anunciado a San Juan Bautista, aquel en quien veas descender el Espíritu en forma de una paloma, ese será quien bautice con fuego y con el Espíritu. Después hay una revelación paralela que se la hace a los discípulos más cercanos en la transfiguración, introduciéndolos al misterio pascual y dándoles una probadita de cielo, ¿verdad? De que no todo iba a ser tan terrible como ellos iban a ver después, sino que también había una realidad más allá de la que veían sus ojos inicialmente. Entonces, el misterio trinitario no es de ninguna manera resultado de una elucubración filosófica, de un ejercicio del intelecto, sino que es la interpretación de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La manera en que nosotros aceptamos y entendemos o intentamos entender la revelación de Dios. Al final de su vida acá en la tierra, Jesús envía a sus apóstoles a bautizar en el nombre de las tres personas divinas. Y ahí nos revela precisamente en su plenitud el nombre de las tres personas divinas. Y nos dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que de esa manera sea comunicada a todo el mundo la vida eterna, la vida interna del Padre, ¿verdad? Y de la Trinidad. Esto lo encontramos al final del Evangelio de Mateo. La historia de la revelación comienza en el Antiguo Testamento, en el cual Dios revelaba su unicidad, ¿sí? Y su amor hacia el pueblo elegido. Los cuidaba. Hay figuras bellísimas, por ejemplo, en Isaías, cuando hablan de cómo cuidaba la viña y le ponía tierra fértil y la hacía florecer. Yahvé era como un padre, actuaba como un padre con el pueblo elegido. Pero llegando a la plenitud de los tiempos, después de haber hablado muchas veces, como dice en la epístola a los Hebreos, por medio de profetas, Dios habló por medio del Hijo, revelando que Yahvé no es como un padre, sino que es padre. Y esa es la revelación importante, trascendente y revolucionaria del cristianismo, que Dios es padre. Y eso nos lo enseñaba Jesús mientras estaba en la tierra con sus discípulos. Él nos enseñaba con el ejemplo. Cuando rezaba, él se dirigía a su padre como Abba. Y eso es la manera en que los niños israelitas hablan en confianza con sus papás. Una traducción así más o menos a lo chapín sería papi, papito, papaito, ¿verdad? Es una palabra de mucha confianza y que dejó tan impresionados a los discípulos que varios de los evangelistas la reflejan literalmente, no la traducen a griego ni después a otros idiomas, sino que quedó en el evangelio así, Abba. Pero
Jesús siempre distinguió su filiación de la filiación de los discípulos. Ustedes también estoy seguro que se recordarán aquellos pasajes en que dice, me voy hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios. Siempre había esa distinción, porque Él es el Hijo unigénito y nosotros seríamos, después de su pasión y su resurrección, adoptados como hijos, pero no de la misma naturaleza. Y eso lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Entonces, a través de la crucifixión, de la pasión y la muerte y resurrección de nuestro Señor, precisamente es en el momento en que se puede llevar a cabo esa adopción filial. Y de esa manera nos demuestra qué es o por qué es Él el Hijo en sentido único. Se trata de una revelación definitiva e inmediata porque Dios se revela con su palabra. Muchas veces utilizamos esa frase, ¿verdad? La palabra, pero esa frase es muy filosófica y solo voy a dar el antecedente. Normalmente cuando uno se forma una idea de algo, los filósofos dicen que eso es una palabra mental. Entonces de ahí es donde viene esto de la palabra, ¿verdad? Dios se revela con su palabra. Y una vez que se reveló a través de Jesús, ya no podemos esperar otra revelación más. Se reveló completamente. Es la única y la última revelación pública. Por supuesto, como ustedes también recordarán de otras clases con Don Mario, existen las revelaciones privadas, pero las revelaciones privadas no agregan, no adicionan nada a la revelación pública, sino que únicamente dan datos específicos que son relevantes al momento o a la persona involucrada en esta revelación privada. En cuanto a Cristo es Dios, que se nos da, insertándonos en la vida que emana del regazo de su Padre, esa realidad hizo preguntarse a los discípulos, a los primeros discípulos, encontrarse con una aparente contradicción, porque el Antiguo Testamento decía, Dios es uno, escucha Israel, Dios es uno. Y ahora vemos que Jesús se nombra Señor del sábado, perdona pecados. ¿Cómo así? Si Jesús es Dios, y Dios es Dios, pero Dios es uno. Entonces, ese cuestionamiento llevó precisamente al poder entender y aceptar este misterio de la Santísima Trinidad. En Cristo, Dios abre y entrega su intimidad. A ver, en la clase pasada veíamos junto a Don Mario las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la prueba de la existencia de Dios. Esas se llaman teología natural o filosofía natural. ¿Por qué? Porque por medio del pensamiento y del razonamiento uno puede llegar a conclusiones. Y así es, el Concilio Vaticano I cita precisamente a Santo Tomás indicando de que el hombre es un ser capaz de llegar a la conclusión de que Dios existe por medio de sus obras. Sin embargo, el hombre es incapaz de poder penetrar en la vida íntima de Dios, penetrar en su interioridad. Es inaccesible Dios al hombre solo con las fuerzas del hombre. Entonces ahí es donde Dios actúa revelándose en medio de un acto de amor. El Dios personal del Antiguo Testamento abre libremente su corazón y encarna al unigénito del Padre. Y entonces el unigénito del Padre sale a nuestro encuentro para hacerse una sola cosa con nosotros y llevarnos de regreso al Padre, para deificarnos, para cristificarnos. Como les mencionaba, se trata de esto de algo que la filosofía no podía adivinar, porque radicalmente se puede conocer solo mediante la fe. En la transfiguración, como veíamos hace unas diapositivas, Jesús nos introduce en el ministerio pascual y nos da una probadita, un anticipo de la gloria futura para que los discípulos pudieran manejar mejor el gran escándalo de la cruz, ¿verdad? Y después de resucitado, los envía a bautizar en el nombre de las 3 personas divinas para comunicar a todo el mundo la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora bien, es muy importante que entendamos que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pues no se refiere a que Dios tenga manos, ojos, sino se refiere, la imagen y la semejanza de Dios está en nuestra alma, en nuestro ser espiritual. Y toda alma tiene dos potencias, ¿sí? Las dos potencias del alma son la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia podemos entender y con la voluntad podemos amar y dirigirnos hacia el objeto amado. Entonces, ya que Dios nos creó a su imagen y semejanza, en Él existen esas dos potencias, pero de manera perfectísima. Dios entiende totalmente, nos ve, nos entiende completamente al 100% y nos ama completamente, si no, ni siquiera existiríamos. Entonces, lo importante acá es de que entendamos de que esas dos procesiones se le llaman, porque en latín significa eso, que producen algo, que salen de una parte, llegan a otra y producen un resultado. Esas dos procesiones, la procesión del entendimiento y la procesión de la voluntad, son características de Dios que generan estas relaciones que vamos a ver. A estas dos acciones se le llaman procesiones divinas, la procesión del entendimiento y la procesión de la voluntad. Luego, los nombres revelados de las tres personas divinas exigen, ya que sabemos por revelación de que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, exigen de que ubiquemos adentro de esa interioridad de la Trinidad, a raíz de esas dos procesiones divinas, la procesión del entendimiento y la procesión de la voluntad, que entendamos al Hijo como procedente eterno del Padre. El Padre genera al Hijo por medio de la procesión del entendimiento. El Padre se conoce a sí mismo y se forma una imagen absolutamente perfecta de sí mismo, y esa imagen de sí mismo es el Hijo. Y cuando el Padre y el Hijo se dan cuenta del otro y se aman, ese amor entre las dos personas divinas genera, porque es la procesión de la voluntad, la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Ambas, esas dos procesiones de la voluntad y del amor, de la voluntad y del entendimiento, son inmanentes, se encuentran adentro de Dios. Pero las personas que se generan a través de esas procesiones son Dios mismo, en tanto a que Dios es un Dios personal. Entonces, cuando hablamos de procesión, pensamos normalmente en algo que sale y va hacia otro lado. Una procesión, por ejemplo, de las que van a ver para Semana Santa, pues eso sale de un lugar y va hacia otro lado. Sin embargo, esa procesión en Dios no sale de Dios, sino que se queda inmanentemente en Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza del Dios uno y trino. Y por eso, la mejor analogía de las procesiones divinas las podemos encontrar en nuestro espíritu, con el conocimiento y con el amor. Nosotros tenemos también esas dos procesiones en nuestra alma. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos, sin embargo, no sale hacia afuera. De la misma manera, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo no sale hacia afuera, pero el conocimiento de Dios es completamente perfecto. Imagínense ustedes, pues yo si me pongo a hacer memoria, me conozco pues por ahí por los 3 años, tal vez tengo mi primera memoria pequeñita, tal vez como a los 6 meses me acuerdo de algún detalle más, pero no me conozco completamente. En cambio, Dios tiene esa característica perfecta de que puede conocerse a sí mismo perfecta y totalmente. Y de esa manera es de que se da la procesión del entendimiento. Entonces, el concepto que nos hacemos de nosotros mismos es distinto de nosotros mismos, pero no está fuera de nosotros. Eso es muy importante. El cognoscente, el ente cognoscente, el que conoce, y el conocido son dos. Pero en el caso de Dios, esos dos son
perfectos, perfectamente iguales. La única diferencia es que uno es conocente y otro es conocido. Uno es padre y otro es hijo. Uno es generado y otro es innacible. Otro nunca nació. Lo mismo puede decirse del amor que todos tenemos para nosotros. En Dios, el Hijo, que procede del Padre y que es imagen suya, también existe amor hacia su Padre. Acá nos ponen, por ejemplo, la analogía de una imagen, ¿verdad? Imagen en el espejo. Antes los espejos eran de plata pulida y pues se miraba todo borroso. Ahora los espejos son mejores. Pero la idea precisamente es de que en un espejo perfectísimo alguien entra en una habitación con un espejo y el que originó la imagen, si el espejo es perfectísimo, no se distingue de la imagen en el espejo. Entonces, esa es una analogía también que se ha utilizado, ¿verdad? Pero pues como cualquier analogía es imperfecta, ¿verdad? El Hijo es una cosa con el Padre y eso es muy importante de entenderlo. Es el mismo algo. El algo es lo que responde a la palabra, a la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Es Dios. Es Hijo, pero el otro es Padre. Entonces, en donde hay una diferencia es en la pregunta, ¿quién es? ¿Sí? Y ahí es donde viene, ahí ya puede empezar un poquito a sonar como el credo. ¿Sí? La misma naturaleza. ¿Qué es? Es Dios. ¿Qué es el Hijo? Es Dios. ¿Qué es el Padre? Es Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Quién es? Es el Hijo. No es el Padre. No es el Espíritu. ¿Sí me explico? Es el mismo algo. Es la única e indivisa naturaleza divina, aunque sea otro alguien. Y ahí vamos precisamente con el credo, ¿verdad? El credo niceno-constantinopolitano lo expresa Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El hecho de que el Padre engendra al Hijo donándose a Él, entregándole toda su sustancia y su naturaleza, toda, de manera perfecta, ¿sí? No en parte, como acontece en la generación humana, sino perfecta e infinitamente. En la generación humana se entrega parte de la naturaleza. En esta generación divina se entrega toda la naturaleza, de manera perfecta e infinita. Y el Espíritu Santo, la tercera persona, procede de ambos. Procede del Padre y del Hijo, como amor eterno e increado. Que el Padre entrega al Hijo entregándole. Y que el Hijo devuelve al Padre como respuesta a su amor. Este don es un don de sí mismo, porque el Padre engendra al Hijo comunicándole todo su ser mediante su Espíritu. Y la tercera persona es el amor mutuo entre estos dos seres divinos. Al ser procesiones dan cuenta de la distinción de Dios, mientras que al ser inmanentes dan razón de la unidad, porque permanecen en la naturaleza de Dios mismo. Algo importante de mencionar es que no es lo mismo la palabra relación en el mundo creado, porque en nuestro mundo las relaciones son accidentales, es decir, pueden o pueden no ocurrir, ¿sí? Las relaciones en este mundo no se identifican con su ser, aunque lo puedan caracterizar muy profundamente, como en el caso de una familia, un hijo. Sin embargo, pues pongamos el ejemplo, no sé, de una sociedad. En una sociedad se juntan 3 personas para formar una empresa. Antes de que existiera la sociedad, ya las 3 personas existían. Y la sociedad se termina en 10 años porque se terminó el negocio y se separan y siguen siendo personas. En el caso de Dios, la relación es completamente necesaria, no es accidental. En Dios no hay nada accidental, todo es necesario. En Dios, puesto que las procesiones es donada toda la sustancia divina, las relaciones son eternas y se identifican con su sustancia, como habíamos platicado antes. No existe nada accidental en Dios. Entonces las relaciones son eternas, siempre existieron, siempre van a existir. Son parte de la sustancia divina. Estas 3 relaciones eternas no solo se caracterizan, sino que se identifican con las 3 personas divinas, puesto que pensar al Padre quiere decir pensar en el Hijo.
Y pensar en el Espíritu Santo quiere decir pensar en aquellos respecto de los cuales Él es Espíritu. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Procede de ambos. Esta históricamente es una de las razones de la división en el Cisma de Oriente en 1054, en que los ortodoxos rechazaban esta palabra, que era el filioque, enviado por el Padre y por el Hijo. Nosotros en la Iglesia Católica sí mantenemos esto, es enviado por el Padre y por el Hijo. Y esto lo podemos ver en un texto bíblico. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Es Juan 26, no mentira, Juan 15, versículo 26. Dice, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu también es enviado por el Hijo. Es de los dos. Y eso es importante de entender. Es una de las diferencias que aún tenemos con la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Pero es el Espíritu del Padre, también es el Espíritu del Hijo. En otros textos, como en Hechos 16, se refiere al Espíritu de Jesús. Y como les mencionaba ahorita en Juan 15, 26, porque Jesús mismo es el que lo envía. El misterio de Dios Trino y Uno no puede ser reducido a una unidad sin distinciones, como si las tres personas fueran solo tres máscaras. Sí, por favor. Un minuto. Sí. Esto se llamaba modalismo. Esa distinción, esa unidad sin distinción, se llamaba modalismo. Y muchas veces las herejías lo que intentaban es enfatizar algo bueno, ¿verdad? En este caso, ¿no? Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Entonces, cuando Jesús oraba al Padre, era como que si fuera el mismo Dios vestido de hijo, pero pidiéndole a Dios vestido de Padre. No tiene mucho sentido. Eso se llamaba modalismo. Y es una de las dos herejías más importantes en contra del misterio de la Santísima Trinidad. Modalismo, una unidad sin distinciones, como si las tres personas fueran solo tres máscaras. El otro extremo, que también debe ser evitado, esa otra raya de la carretera que decíamos para no salirnos, es que Dios no puede ser reducido a tres seres sin unidad perfecta, como si se tratara de tres dioses distintos. Eso se llama triteísmo. Y hay que tener cuidado porque a veces uno sin ninguna mala intención puede utilizar el lenguaje de una manera que pudiera dar lugar a entender algo de triteísmo. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No es correcto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Igual, por ejemplo, en San Mateo 28 que miramos al principio, Jesús dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres del Padre o en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo tampoco. Eso es triteísmo, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Unidad en la Trinidad. Jesús, cuando le pregunta a Felipe le dice, enséñanos al Padre y todo, y ya no nos quedarán más dudas. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En cuanto a que Jesús y el Padre son una sola cosa, ¿verdad? Unidad en la Trinidad. Ese es el punto medio entre esos dos casos que mirábamos antes, entre el modalismo, que es solo uno, con diferentes máscaras, y el triteísmo, que son tres, pero que se parecen en algo, ¿sí? El punto medio sano es unidad en la Trinidad. Las personas divinas son tres alguien, como decíamos, pero solo un algo, solo una naturaleza, solo una sustancia. No como se da entre tres hombres que participan de la misma naturaleza humana sin agotarla, ¿sí? Juan, Pedro, Santiago, ¿qué son? Hombres. ¿Sí? Pero no se agota la naturaleza humana, hay más. En este caso no. En este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo agotan la sustancia divina, no hay más.
Entonces, las tres personas son cada una toda la divinidad, identificándose con la única naturaleza de Dios. Hay un acrónimo, no sé si se llamará acrónimo, pero hay un método para memorizar estas cosas. Dice, una naturaleza, 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones. Esa es la manera de entrarle a este curso de misterio de Dios. Fíjense, una naturaleza, 2 relaciones, perdón, 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones. Dios es una eterna comunicación de amor y ese amor se desborda fuera de él en su obrar. Pero ¿cómo es ese obrar? Ese obrar, pues lo miramos en la creación, en la redención. Todas esas son obras ad extra, son obras que salen de Dios. En la creación no queda algo inmanente a Dios, porque inmanente quedan las relaciones entre las 3 divinas personas, pero las 3 divinas personas actúan hacia afuera y hay creación, hay santificación, hay redención, ¿sí? Pero en las acciones ad extra, que son estas, no son distinguibles. ¿Quién creó al mundo? Dios. No podemos decir Dios Padre o Dios Hijo o Dios Espíritu Santo fue el creador, porque fue Dios, la única naturaleza. Hay acciones que se atribuyen, pero esas son atribuciones, y ese es otro tema. Las atribuciones, se le atribuye más pues la creación a Dios Padre, se le atribuye más la redención a Dios Hijo, se le atribuye más la santificación a Dios Espíritu Santo, pero son atribuciones para entender mejor y para tener un camino más místico y personal de atraer, de ir hacia Dios, más contemplativo. Pero cualquier acción de la Trinidad ad extra es atribuible a Dios, a la naturaleza divina. Entonces, toda acción es conjunta de las 3 personas, solo se distinguen ellas en su interior, en el interior de Dios. A ver, cada una imprime en las acciones divinas ad extra su característica personal, y esto es lo que mencionábamos. El Padre, creador, siempre hemos tenido esa atribución. El Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Sin embargo, por una cuestión que los teólogos le llaman circumcision, y la pericoresis divina, donde está presente una de las personas de la Santísima Trinidad, está presente las 3. Por ejemplo, en el Sagrario está presente Jesucristo, pero como Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, también está presente el Padre y también está presente el Espíritu Santo, ¿sí? A ver. San Ireneo de León, que el Papa Francisco está por nombrar nuevo doctor de la Iglesia, decía de que el Hijo y el Espíritu Santo son como las 2 manos del Padre, que abrazan a los hombres para traerlos al seno del Padre. En cuanto a principio de lo que existe, Dios está presente en todo. Con las misiones, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes de una manera diferente, de una manera nueva. Las misiones, por ejemplo, la misión de santificar es propia del Espíritu Santo, la misión de la redención es propia del Hijo, pero Dios está presente, la Santísima Trinidad está presente en cuanto a principio de todo lo que existe en todo el universo. Y bueno, la cruz de Cristo manifiesta el eterno don que Dios nos hace de sí mismo. Y en esa cruz, en esa redención, en la muerte, pasión, muerte y resurrección, Dios revela la íntima dinámica del amor que une a las 3 personas. Algo que siempre don Mario deja de tarea en esta clase es de que si pueden, si tienen la oportunidad, búsquenlo. Está en muchos lados, está en la página de la obra y hay un devocionario móvil que lo contiene. Y si no, pues seguro hasta en Wikipedia está el símbolo atanasiano. Se atribuye a San Atanasio, obispo de Alejandría, que participó en el Concilio de Nicea, y él confrontando a Arrio, pues resumió la fe en este símbolo atanasiano.
Algunos de ustedes estoy seguro de que lo habrán escuchado. También en latín se le llama el quicumque, porque comienza precisamente con esas palabras. Quien quiera que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, dice. Léanlo, es muy bonito. Léanlo frecuentemente, si es posible. Y bueno, por último, quedan estas citas bíblicas que es bueno que se repasen. Algunas de ellas las hemos mencionado en esta pequeña presentación. Por ejemplo, aquí miramos el bautizo, aquí miramos la transfiguración, la gran comisión y algunos textos también que hemos hablado de las preguntas de Felipe, etcétera, ¿verdad? Revísenlo y les puede dejar mucho provecho. Por último, quedan 2 preguntas ahí tiradas sobre la mesa para ver si alguien las toma y conversamos al respecto de eso. Dice, los ateos y agnósticos nos acusan a nosotros de un supuesto atrincheramiento dogmático. ¿Cómo les podemos hablar de Dios en un mundo descreído y sobre todo que parece no necesitar a Dios? Entonces, abro el foro para que conversemos y si tienen alguna pregunta y yo pues puedo resolverla y si no la dejamos pendiente y no la resuelvan mal. ¿Les parece? Buenas noches. Hola Wilson, ¿cómo estás? Ahí, pues también tiro a la mesa un par de preguntas. Obviamente, pues, ni dudarlo, la Santísima Trinidad pues, es un solo Dios. Sin embargo, digamos, Jesús viene y dice, yo les envío al Espíritu Santo, les voy a enviar y cuando Él asciende, el Espíritu Santo viene. Sin embargo, el Espíritu Santo ya estaba en tierra, entiendo, porque cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, dice que su prima está llena del Espíritu Santo cuando le dice, no tengo las palabras exactas, pero cuando le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Ya el Espíritu Santo ya obraba en ella. Sin embargo, se hace como que en la Biblia, bien, la diferencia cuando Jesús asciende y el Espíritu Santo viene. Sí. Tengo esa duda, ¿verdad? El Espíritu Santo ya estaba, sin embargo, como que, digámoslo así, como que se hace su presentación oficial, ¿verdad? O algo por el estilo. Su entrada de escena. Algo así cuando... En Pentecostés, ¿verdad? Sí, mira, como mencionábamos las acciones extra de la Trinidad, las acciones que salen de ella, que no se quedan adentro de la Trinidad, siempre son de las 3 personas divinas. Entonces, por ejemplo, en Génesis podemos encontrar que hablaba, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ya desde Génesis. Y entonces, también la doctrina tradicional de Santo Tomás de Aquino habla de que Dios está presente en absolutamente todas las cosas creadas y se llama una presencia de inmensidad. La presencia de inmensidad es de que Dios está presente en una roca, está presente en mí, está presente en los animales, en los planetas, no de una manera panteísta, no confundiéndose con la creación, porque es diferente, una emanación de la creación que la creación propiamente. Pero Dios está presente porque conoce a la creación mejor de lo que los entes creados se conocen a sí mismos. Dios me conoce a mí, te conoce a vos, mejor de lo que yo o vos te conoces a vos mismo. Entonces está presente en todos. Y ha actuado a través de la historia de la salvación de maneras muy específicas, en el Éxodo, como vos muy bien lo mencionás, pues en el fiat de María, pues el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y descansará. O sea, ahí, sin embargo, en particular, comienza esa nueva misión, esa nueva apropiación del Espíritu Santo de la santificación de los cristianos desde Pentecostés.
La otra es cuando hablamos de Jesús, Padre, Hijo, o sea, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una misma persona y segurísimo que sí es, pues, o sea, no es que Son tres jamás. personas diferentes, pero en Bueno, una naturaleza. Son terminología, pero es correcto, sí. Pero digamos, Jesucristo dice, cuando le preguntan los apóstoles cuándo será su venida, etcétera, él hace énfasis en que nadie sabe el día ni la hora, ni él, sino que solo el Padre, ¿verdad? sí, Entonces, sí. también, ¿por qué la hará? Seguro. Esa respuesta, bueno, lo que pasa es de que en Jesús habían dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, como pueden leer, y seguro, estoy segurísimo que van a leer en el Quicunque que les recomendé que leyeran, en el credo atanasiano, habla precisamente de eso, dos naturalezas, una menor que Dios por su humanidad, una menor que el Padre por su humanidad, otra igual al Padre en su divinidad. Entonces, Jesús tenía dos naturalezas, en el sentido en que el Padre es mayor que él, sí, porque en su naturaleza humana el Padre es mayor que él, pero todo lo que tiene el Padre es mío, ¿sí? No es que sea no es que sea contradictorio, sino que podríamos decir de que es, pues, más allá de lo que fácilmente se puede entender, pero no está contradiciéndose. Algo que me gustaría mencionar es un texto que dice San Agustín, dice, cuando se quiere saber qué son estos tres, hemos de reconocer la indigencia extrema de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no estar callados, no para decir que es la Trinidad. Y San Agustín, Juan Pablo II decía que San Agustín probablemente era el hombre más inteligente que había existido. Y San Agustín se confiesa así de incapaz de entender la Trinidad. Imagínate nosotros, pues, o sea. Mucho Pero menos. precisamente ese ejercicio es lo bonito, el intentar entenderlo, el hacer el esfuerzo y el dedicárselo, ¿verdad? Mira, Dios, yo no lo voy a entender, pero yo voy a hacer lo que pueda por entenderlo y voy a esforzarme. Por ¿Te supuesto. parece? Y no, sí, por supuesto. Claro, es como los protestantes cuando dicen, no puede tener madre, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no puede hacer? Y él, su poder es infinito, pues, o sea, él, su madre es María, digamos, madre de Dios, ¿verdad? Sí, la Teotocos, la portadora de Dios. José Briz tiene la mano levantada. Cuéntanos, José. Gracias, sí. No recuerdo qué comentaste después de decir al inicio más o menos que hay quienes pensaban que el Espíritu Santo era el alma de Jesús. Entonces, viéndolo así, meditando así, ¿es correcto o es un error meditarlo así? Es un error. Sí, no es correcto. Ok. Pues la naturaleza humana se compone de espíritu, alma le llamamos a veces, ¿verdad? Y cuerpo. En el caso de nuestro Señor, el Verbo encarnado, pues tenía alma humana y cuerpo humano. No había una confusión de naturalezas, ¿sí? Por eso tuvo que pasar por el tema del jardín de Getsemaní, por ejemplo, el huerto de Getsemaní, en el que su voluntad humana se llegó a alinear con la voluntad divina. Pero no, en ese caso el Espíritu Santo no es el alma de Jesús. Tal vez puede ponerse un poquito confuso el tema porque en el lenguaje normal utilizamos el término mi espíritu confundiendo con el alma, ¿verdad? Pero no. Espíritu, la palabra espíritu viene de el nombre formal de la procesión que da origen al Espíritu Santo. El nombre formal se llama expiración, ¿sí? Que es el amor que va del Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo. Y la procesión inversa se llama, o la relación inversa se llama expiración pasiva. Expiración, espíritu. Por eso es el nombre de espíritu.
Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Juan Carlos Méndez, no me digas que vos no vas a preguntar, compadre, si usted siempre pregunta algo. ¿O se me fue Juan Carlos? Bueno. No, mira, estaba Ahí está, revisando ahí el está. documento que nos recomendaste. Y definitivamente, pues sí, ahí se explica mucho que el Espíritu Santo fue dejado por Dios nuestro Señor, no como su alma, sino en esa combinación que nos explicabas de la inteligencia y de la voluntad. O sea, ahí confluye lo que es el Espíritu Santo y ese, el paráclito, como le conocemos, inclusive es de suma importancia porque es lo que nos deja el Señor aquí en la tierra cuando parte, ¿verdad? Sobre todo, pues, Sí. inicia esto el día de Pentecostés y así lo celebramos el día de Pentecostés. Ahora, Decía, la pregunta es esa. Fíjate que estaba leyendo una estampita de una oración ahí de San José María sobre el Espíritu Santo, que realmente la persona que blasfema en contra del Espíritu Santo comete un pecado tremendísimo, ¿verdad? Está sí, pecado considerado imperdonable. capitales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa diferencia que realmente nos refuerzan en nuestra enseñanza del catecismo? Ese respeto total hacia el Espíritu Santo. Sí, y yo sé que el Espíritu Santo es, pues, el uno Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, pero sí hacen esa mención específica del respeto y del amor que le tenemos que tener al Espíritu Santo. ¿Me podrías ampliar un poquito eso? Sí, el texto ese del pecado contra el Espíritu Santo y su imperdonabilidad viene precisamente por ahí, por la mitad del Evangelio de Mateo, en que los fariseos dicen que Jesús saca a los demonios por el poder de Belcebú. Y entonces viene Jesús y dice esa frase lapidaria contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál que es el pecado contra el Espíritu Santo? Pues es decir, entre otras cosas, que lo que Dios hace está hecho para mi mal. Es decir, yo no quiero eso que Dios hace para mí. ¿Sí? Y cuando uno dice, yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero la misericordia de Dios, ahí se está pecando contra el Espíritu Santo y se está cerrando la puerta de esa misericordia. Misericordia que solo puede ser aprovechada si es aceptada. Y pues esa es la perdición. Y una vez uno no cambie, uno no se arrepienta de ese pecado contra el Espíritu Santo, esa puerta está cerrada, esa válvula está cerrada y no puede abrirse nada. Es tremendo. Gracias. Espero aclarar eso. Por el orden vamos Freddy y después Klaus. Gusto en saludarte, buenas noches. Entendí las primeras 3 relaciones, pero la cuarta, ¿cuál sería? Así. Ajá, ve, muy bien. Llevaste el conteo de 1 naturaleza, 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones. Te voy a poner un ejemplo. La relación que yo tengo con mi hijo no es la misma que él tiene conmigo, ¿sí? Entonces ahí hay 2 relaciones. Cuando hay 2 personas hay 2 relaciones. La primera relación es la paternidad, la segunda relación es la filiación. La tercera relación dentro de la Santísima Trinidad es la expiración común, lo que sale del Padre y del Hijo que va hacia el Espíritu Santo. Y la cuarta relación es la expiración pasiva, la que recibe el Espíritu Santo, el amor que recibe el Espíritu Santo del Padre y del Hijo al mismo tiempo. 4. Gracias. Y te doy una más, fíjate, porque son 1 naturaleza, 2 procesiones, 3 personas, 4 relaciones y 5 nociones. Así dice Santo Tomás, y después de 1300 vino Santo Tomás, o sea, después de Santo Tomás nadie se ha puesto a profundizar más que él en esto. Es una cosa impresionante, una gran admiración. Pero bueno, el tema es de que él decía que habían 5 nociones, porque había una noción aparte de la paternidad, la filiación, la aspiración común y la aspiración pasiva, estaba la noción de la innacibilidad.
que solo se le puede atribuir a una persona divina. ¿A quién? Innacibilidad. Al Padre. La innacibilidad. Al Padre. Al Padre. Es el único que nunca fue ni generado, ni hubo ninguna procesión que fruto de esa procesión apareciera, como en el caso del Espíritu Santo. Pero esa era la pregunta bonus, ¿no? Así que diste un paso más allá. Gracias. Listo. Gracias a vos, Fede. Klaus, contanos. Yo solo quería añadir un poquito del Espíritu Santo, el obrar en contra de él, porque es algo que nos pasa, a mí no pasa, pero a muchos católicos que critican al Papa, por ejemplo, ¿va? El Papa es obra del Espíritu Santo, y el decir o hablar mal del Papa es como ir en contra del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos nosotros como apóstoles, ir tratando de inculcarle a la gente, porque el Papa tiene su parte humana, puede equivocarse, pero no quiere decir que nosotros vayamos en contra del Papa, sino que quiere decir que nosotros oremos por el Papa, como lo hacemos en las preces, ¿verdad? Es bien importante eso. Solo lo quería añadir porque es como decir Dios puso al Papa, pues. No obres en contra de él, ¿verdad? Sí, así es. Recordate que en el cónclave la oración inicial con que comienzan precisamente el proceso de elección es el Veni Creator Spiritus, lo va llamando para que haya una intervención del Espíritu Santo en ese proceso de elección, ¿verdad? Que no es solo humano. Obviamente hay cosas humanas, pues, que no es solo político. Obviamente pueden haber políticas, pero al final del día Dios es el que actúa ahí y Dios es el que escoge y Dios es el que pone, ¿verdad? Eso. Y también al Espíritu Santo le decían en algún momento el dedo de Dios, ¿verdad? Hay algunos representaciones a los profetas del Antiguo Testamento, el dedo así señalándole qué era lo que tenían que escribir, ¿verdad? O sea, Dios Espíritu Santo siempre ha estado activo y sigue estando activo. En particular, pues Jesús decía que el poder del infierno no iba a prevalecer sobre la iglesia, pasara lo que pasara, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener fe en eso, de que el Espíritu Santo siempre va a guiar a la Santa Madre Iglesia, encabezada por el sucesor de Pedro, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Es como el Espíritu Santo es el que guía. Y es igual como cuando Jesús lo iban a matar y el Espíritu Santo había dicho, pues en pocas palabras, ¿va? Que eso iba a pasar. No era como que iban a ir en contra a Pedro y todos los demás de él, ¿va? Ya estaba dicho. Así es. Bueno, señores, yo creo que fue una buena reunión. Les agradezco su paciencia. Terminemos entonces con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Señores, pasen una feliz noche. El próximo lunes estará don Mario de vuelta, así que volverá a subir el nivel. Cuídense, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Julio. Bye, Coco. Gracias, Julio. Feliz noche. Nos vemos, cuídense.